Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Agradezco mucho este espacio para poder conversar dentro del tema de los riesgos, específicamente lo que yo creo que es un área que debe a todos tenernos en alerta, que son los riesgos cibernéticos. Vamos a comenzar entonces a entender cómo estos riesgos de tipo cibernético, que creo que todos comprendemos desde la primera entrada de qué se trata, son riesgos digitales o riesgos relacionados con nuestro acceso a las redes y al mundo digital, comienzan a ser cada vez más patentes enfrente de todos nosotros y comienzan a tener que ser trabajados a todo nivel, desde las personas individuales hasta las gerencias y juntas directivas de las empresas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es cómo este grupo de nuevos riesgos cibernéticos nos afectan y cómo los podemos gestionar. Vamos a comenzar con un estudio de caso. A mí me gusta introducir estos temas para que logremos comprender cómo la complejidad del trabajo de los atacantes cibernéticos o de los ciberdelincuentes puede llegar a extremos de engañar a compañías bien establecidas. Este es un estudio de caso que ocurrió hace muy poco, en julio del 2021, en Costa Rica. Los datos específicos de las empresas y las personas están oscurecidos, pero el caso es un caso totalmente real que trabajamos nosotros en nuestra empresa API Cyber, que se dedica específicamente a los temas de defensa cibernética. En julio 18 del 2021, la empresa costarricense que llamaremos ABC.xyz contacta a su proveedor de materia prima, Rudo XX.xx, y es muy importante que recordemos esta parte de este nombre que empieza con RUDO. Este es un proveedor de materia prima que está en Estados Unidos, con el objetivo de pedir un incremento de su límite de crédito de $100,000 a $200,000. Era un tema de logística. Ellos necesitaban un crédito un poco mayor porque estaban incrementando su cantidad de pedidos. Y cuando un pedido se les despachaba, ya de inmediato el crédito que tenían de 100,000 se consumía y no podían pedir el siguiente embarque. Entonces quisieron hacer una solicitud totalmente legítima de que incrementara su límite de crédito de $100,000 a $200,000. Entonces ahí está en ese correo la explicación a la persona de la empresa Rudo, y abajo, señalado con un círculo rojo, dice, ¿será posible incrementar nuestro límite de crédito? El mismo 18 de julio, la empresa en Costa Rica recibió una respuesta por correo electrónico también, confirmando el aumento de crédito. Pero la dirección de correo es ligeramente diferente. Vean ustedes ahí, señalado en el círculo rojo, en lugar de decir RODU, es decir, arroba rudo, dice arroba RODU. Cambiaron una O por una U, lo cual es muy difícil de verificar en un intercambio usual cuando además vemos que la redacción de este nuevo correo es una redacción en un inglés perfecto y además tiene datos que normalmente solo el proveedor debería saber, que dice que el container de la materia prima cuesta $104,000, pero le confirma que sí, que el aumento de crédito está hecho y el correo fue recibido. El 29 de julio, solo unos pocos días después, el atacante, que ya verificamos entre todos y creo que estamos de acuerdo, que es un origen ilegítimo, envía un correo consultándose ya los pagos que estaban pendientes se habían hecho y anunciando que hay una nueva cuenta corriente para hacer depósitos. Entonces ahí pregunta, por favor me confirman, también en un inglés perfecto, si ya el pago que estaba pendiente se hizo. Y dice además que hay una nueva cuenta corriente para hacer las transferencias. Cuando la empresa en Costa Rica les confirman que el pago todavía no se ha hecho, dice, perfecto, por favor háganlo a esta nueva cuenta corriente. Es una cuenta corriente en Nueva York, en un banco de Nueva York. Ponen a la derecha, lo pueden ver, el nombre real de la empresa, Rudo, etcétera, y los datos de la nueva cuenta corriente. Esto ocurrió el 29 de julio. Confirmando que la cuenta corriente era una cuenta diferente. De todo este proceso, nadie en la empresa de Costa Rica se dio cuenta que era una ilegitimación del correo electrónico, es decir, una suplantación de los usuarios, y se hicieron 2 transferencias por los montos que hemos hablado anteriormente y ese dinero se perdió, dejó de existir. Fundamentalmente hay que comprender
que el trabajo que hizo el atacante fue profundamente extensivo, comprendió quiénes eran los sujetos encargados de hacer transferencias y recibirlas, comprendió cuál era el mecanismo normal de negocios entre ambas compañías y logró engañar a una persona que tenía el poder de hacer transferencias de dinero. Esto no es poco común. Nos ha ocurrido en Costa Rica y en la región en múltiples ocasiones y es un método de ataque que se llama spear phishing y lo vamos a entender ahora más adelante cuando comprendamos cómo el spear phishing es una parte de un universo nuevo de ataques sofisticados que están logrando engañarnos a muchos de nosotros, incluso con conocimiento de muchos años en nuestros negocios, pero aún así caemos. Y esta frase a mí me gusta mucho hablarla o mencionarla. Conocerse a usted mismo es el principio de toda la sabiduría. Si nosotros no conocemos cuáles son nuestras habilidades, pero sobre todo cuál es nuestra posibilidad de enfrentar retos cibernéticos como los que nos están rodeando hoy en día y como el estudio de caso que acabamos de ver, es muy posible que enfrentemos una falla de sistemas que vaya a dolernos mucho. ¿Cómo llegamos a esta era digital? Yo creo que es importante tratar de comprender los ataques digitales o la ciberdefensa desde la perspectiva de cómo es este nuevo mundo y por qué nosotros estamos enfrentando retos que en el pasado no existían. Tratemos de comprender cuál ha sido este camino que nos ha llegado a lo que la gente llama la era digital. Hay tres efectos tecnológicos que en general los expertos están de acuerdo que están ocurriendo con mucha rapidez hoy en día. Número uno, la capacidad de almacenamiento infinita. Hoy en día podemos almacenar lo que queramos, hablo de temas digitales, podemos almacenar videos, podemos almacenar grabaciones de voz. Esta presentación, igual que todas las demás que forman parte de esta semana del riesgo, están siendo almacenadas, lo cual es algo bastante nuevo. Hace muy pocos años esto no ocurría. Algunos de ustedes se acordarán cuando creamos nuestras primeras cuentas de correo electrónico, la mía en particular es de Hotmail y ahorita vamos a tratar de hackearla más adelante, una cuenta personal mía. Cuando yo creé mi dirección de Hotmail, que es hsegura@hotmail.com, existía un límite que había definido Hotmail, que en ese momento todavía no era de Microsoft, en la cantidad de correos que yo podía tener almacenados. Entonces, periódicamente tenía que entrar a ver cuáles correos quería borrar, porque de lo contrario no podía recibir correos adicionales. Hoy en día no existe. La capacidad de almacenamiento digital es infinita. En algunas ocasiones hay que pagar por ella, pero ya no existe límite en la cantidad de datos que yo pueda almacenar. El segundo efecto es la enorme capacidad de procesamiento. Eso es lo que se llama el músculo de máquina, la capacidad de los computadores de tomar datos y procesarlos y generar información o conocimiento que proviene de enormes cantidades de información y procesamiento también. Un ejemplo claro es el esfuerzo que están haciendo los médicos y los genetistas en el descubrimiento dato por dato de nuestro ADN. Eso requiere de, número uno, enormes capacidades de almacenamiento, pero también enormes capacidades de procesamiento. Hoy en día, si quisiéramos hacer una interpretación de un video de muchas horas, existen computadoras que podemos comenzar a utilizar y capturar el uso de ellas para nuestro beneficio. Y esto está a punto de dar un salto enorme con lo que se llama la computación cuántica. La computación cuántica es un nuevo paradigma tecnológico que comienza a abandonar el usual método de almacenamiento que tienen todas las computadoras en el mundo, que es un almacenamiento binario, básicamente de unos y ceros, a un almacenamiento cuántico, en donde una pieza electrónica puede almacenar diferentes estados de la materia. Es algo increíblemente disruptivo que estamos a punto de comenzar a explorar. Y lo tercero es la velocidad de transmisión incremental. Algunos de ustedes recordarán la primera vez que vino Netflix al país, hace algunos años, cuando nosotros teníamos el acceso a Netflix en nuestros televisores, el acceso era muy lento. Igual en nuestras computadoras, ver un video costaba mucho, ni qué decir en las primeras versiones de nuestros teléfonos inteligentes. Hoy en día no. La velocidad de transmisión crece incrementalmente. En mi casa yo tengo 100 megas y me están ofreciendo ya 200 y 300 con fibra óptica, y eso también está a punto de cambiar. El advenimiento de las tecnologías de 5G
que lo que hace es incrementar la capacidad de comunicación de los dispositivos con las redes que los transmiten, están también a punto de crear un nuevo paradigma en las capacidades de transmisión de datos. Estos tres elementos que muchos especialistas llaman incluso las leyes tecnológicas, nos han traído a donde estamos en un mundo que es completamente digital y que es muy posible que comience o que siga creciendo a una velocidad que nos va a dejar a todos sorprendidos. ¿Cuál es el origen de estos efectos? ¿De dónde proviene estas leyes o estos efectos que hacen que las capacidades digitales hayan crecido? En el 91 del siglo pasado, 1991, se creó la WWW, es decir, la red en Internet que nos permitía interactuar de manera gráfica. Antes de eso eran básicamente comunicaciones de texto, correos electrónicos o chats, pero en el 91 se creó la capacidad de poder incluir nuevos medios de comunicación interactivos en la WWW. Eso de inmediato causó una avalancha de nuevas conexiones a la Internet. De inmediato la Internet se hizo más democrática, no solamente para personas que querían mandar mensajes o emails, sino para negocios y empresas. Ya en el 92 habían 1 millón de computadoras conectadas en Internet y en el 96 más de 10 millones de computadoras conectadas. El crecimiento comenzó a ser cada vez más acelerado. Y a finales del siglo pasado apareció lo que todos recordaremos como la burbuja de las .com. La burbuja de las .com era el advenimiento de nuevas empresas de Internet o basadas en Internet o que hacían negocios en Internet que comenzaron a ser enormemente atractivas para los inversionistas. En este caso hay 3 ejemplos que yo puse por acá. eToys, una empresa que vendía mascotas y suministros para mascotas en Internet. Es Pets. eToys vendía juguetes en Internet. Y Flux, que era un concepto bien interesante para su época, lo que intentaba era capturar dinero de los navegantes en Internet para poder gastarlo en compras en diferentes otros sitios de Internet, algo parecido a PayPal. Bueno, estas 3 empresas hoy en día no existen, las 3 quebraron, porque en aquel entonces no encontraron la masa crítica de crecimiento para que pudiera generar los ingresos para poder subsistir. Sin embargo, a finales del siglo pasado, los inversionistas encontraron muy atractivo invertir en estas empresas de Internet. Millones y millones de dólares fluyeron hacia el desarrollo de capacidades en estas empresas. Se contrataron programadores, se contrataron gerentes, esquemas de distribución, se desarrollaron capacidades distintas y todo esto generó también capacidades de almacenamiento, de músculo de máquina y de transmisión de datos que han ido evolucionando en el proceso. Entonces, en realidad, a pesar de que todas estas empresas quebraron, bueno, eToys fue una empresa que tuvo tanto dinero de parte de los inversionistas que incluso pautó un comercial en el Super Bowl con los millones que todos sabemos que eso significa, pero aún así la empresa no generó los ingresos para hacerla sostenible. Pero ese dinero que provino de los inversionistas, a pesar de que se perdió de parte de los inversionistas, las empresas nunca generaron valor, generó sí tecnología que hemos podido comenzar a utilizar o seguir utilizando en nuestros días. Y ese es el efecto que inicialmente sucedió con la burbuja de las .com, que hasta hoy nos ha heredado capacidades de las cuales todos nosotros disfrutamos. Eso es lo que llamamos el inicio de la transformación digital. Comprender la transformación digital requiere probablemente de otra presentación. La transformación digital mucha gente la ha definido de mejores o de peores maneras, pero básicamente se trata de lo que antes era analógico, es decir, antes era en papel, antes era en números, hoy en día es digital, almacenado en medios digitales y transmitido y transformado en medios digitales para el bienestar o la transformación de los negocios o de las empresas o de las instituciones. Ese es el origen de nuestra transformación digital que nos ha traído tantos beneficios y que estamos todos viviendo. En particular, hoy en día tenemos entre nosotros automóviles autónomos que toman decisiones vitales segundo a segundo. Vean lo que eso significa en un mundo nuevo digitalizado. También tenemos robots que preparan cócteles o que cocinan, en algunos casos casi también como los chefs. Tenemos soluciones tecnológicas que ya pueden diagnosticar enfermedades. En algunos casos
mejor que los médicos. Tenemos máquinas que juegan ajedrez y que ya desde hace algunos años son invencibles, incluso para los grandes maestros. Estamos en el inicio de un cambio en lo que ya se llama la era de las máquinas. Esta era de las máquinas inició con la primera revolución industrial. En ese entonces, los telares multiplicaron el poder de las empresas productoras. Antes, producir una pieza de tela era extraordinariamente trabajoso. La aparición de los telares, y de hecho este es un telar muy famoso, de una máquina que se llama Jenny, comenzó a cambiar el modo en que las empresas producían, porque las máquinas comenzaron a tomar las capacidades repetitivas y labores que antes eran hechas por muchas personas. Este es el inicio de la revolución industrial, en la cual las máquinas comienzan a hacernos a todos más eficientes y, por supuesto, a las empresas y organizaciones mucho más eficientes. Hoy ya reconocemos que estamos en esa era de las máquinas en la segunda fase. La primera fase, que probablemente podemos localizarla en los 90s, las máquinas automatizadas o máquinas digitales tomaron labores rutinarias y en ese momento cambiaron la operación de las empresas. Pero la segunda fase, que comienza en el 2010 y para acá, comienza a presentarnos un nuevo paradigma. Las tecnologías comienzan a tomar labores no rutinarias y las tecnologías comienzan a resolver problemas por sí mismas. En el pasado, las máquinas eran programadas para hacer labores que eran siempre repetidas o la misma. Hoy en día no. Y lo vamos a ver cada vez más. Las máquinas comienzan a tener la responsabilidad de resolver problemas y tomar decisiones por sí mismas. De hecho, quiero recomendarles, si este tema les interesa, este libro que se llama The Second Machine Age, la segunda era de las máquinas, muy interesante, para que lo busquen y puedan entender hacia dónde va este desarrollo de la tecnología desde la perspectiva de la segunda era de las máquinas. Pero tratemos de comprender qué significa este tema de la transformación digital desde la perspectiva del mercado laboral, que a todos nos interesa. Una de las características clave del nuevo paradigma es que se espera que las máquinas, y las máquinas principalmente robots o nuevos sistemas operativos o algoritmos, estas máquinas se involucren más en el proceso de producción. Esto va a tener varias consecuencias probables. Número uno, esperamos que los puestos de trabajo evolucionen considerablemente en los próximos años. Eso sin duda va a ocurrir y está comenzando a ocurrir. A medida que las tecnologías se vayan integrando al proceso productivo, es probable que determinadas tareas las realicen menos trabajadores y que algunos puestos de trabajo desaparezcan. Es clarísimo. Es muy posible que los puestos de trabajo que tengan que ver, por ejemplo, con los automóviles autónomos, y está ocurriendo ya en el transporte de larga distancia, de camiones de transporte, esos choferes comiencen a ya no ser necesarios, porque en términos de recurso humano, para las empresas que son las dueñas de estos mecanismos de transporte, son muy caros como seres humanos. Entonces comienza a haber un efecto sustitución de puestos que las máquinas comienzan a ocupar. Las ocupaciones que requieren habilidades sociales pueden volverse más importantes, como saber comunicarse, sentir empatía, tener liderazgo, así como las habilidades de trabajo en equipo. Eso sí va a ser necesario. Todavía la tecnología no ha llegado al punto en el cual estas habilidades profundamente humanas vayan a poder ser sustituidas. A medida que las nuevas tecnologías se hagan cargo de una nueva gama cada vez más amplia de tareas, como el aprendizaje automático o el trabajo más abstracto, porque ya muchas máquinas están comenzando a hacer trabajo abstracto, muchos trabajos van a tener que especializarse en aquellas habilidades complementarias que estas tecnologías no pueden desarrollar, como la capacidad de comprender los sentimientos humanos o el sentido común. Las máquinas no lo tienen. Mi hija, que tiene 17 años, está pensando seriamente qué quiere estudiar. Muy posiblemente nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos tengamos que enseñarle que las capacidades que tienen que desarrollar para hoy y para el futuro son capacidades en las cuales las máquinas no van a poder irrumpir, son capacidades profundamente humanas, como el sentimiento, el amor, la comprensión. Las capacidades humanas que pueden ser tomadas por las máquinas muy posiblemente
van a ser efecto de la sustitución. Es muy importante recordar que este cambio de paradigma en la tecnología no solo afecta a las empresas a nivel sectorial o a nivel industrial, sino también altera el tamaño de las empresas, las reconfigura, modifica su funcionamiento. Las nuevas tecnologías traen a las empresas capacidades, pero también hace que modifique su estructura productiva. Por ejemplo, las empresas pueden extenderse hoy en día a través de todo el mundo, ya lo estamos viendo. En particular, en la empresa en la cual yo trabajo, AtiCyber, estamos contratando personas que le dan servicio a clientes nuestros que están en Israel, en el tema de la ciberseguridad. Entonces, esas capacidades comienzan a disgregarse a través del mundo. Pero no solamente los mecanismos productivos, también la toma de decisiones comienza a ser descentralizada. Ya no necesitamos que los tomadores de decisiones estén todos en un mismo lugar, lo cual ocurría hasta hace muy poco. Comenzamos a recomponer la estructura de las empresas para que comiencen a hacer o se acelera el tema de la globalidad o la globalización. ¿Qué falta para que nuestros estudiantes, que ya hoy en día están muchos de ellos en modelos remotos, comiencen a escoger un colegio o una escuela en España o en Suiza o en Estados Unidos? Técnicamente no falta nada, faltarán algunas decisiones que hay que tomar, pero son cosas que comenzaremos a ver muy pronto. El número de trabajadores freelancers, es decir, los subcontratados, las relocalizaciones de empresas, es decir, movimientos de empresas de país a país, y el offshoring, en el cual Costa Rica tiene enormes ventajas competitivas, van a seguir aumentando. Y las empresas van a ser menos jerárquicas y mucho más flexibles. Eso es algo que ya estamos viendo en empresas de vanguardia, como por ejemplo Google, pero muchas otras comenzarán a aplanarse y van a ser mucho menos jerárquicas, y la toma de decisiones va a poder comenzar a ser más flexible porque proviene de diferentes lugares del mundo, de personas que eventualmente físicamente no se conocen y solo se conectan digitalmente. Eso, déjenme decirles, es el infierno para la ciberseguridad. Un mundo más distribuido con portillos de acceso en diferentes países, con capacidades de acceder a diferentes sistemas y a intercambiar información a diferentes horas y en diferentes zonas del mundo, comienza a presentarse como un rompecabezas muy complicado o como el infierno de la ciberdefensa, porque los ataques comienzan a hacerse a los portillos digitales que se abren cada vez más. La primera conclusión entonces dentro de esta presentación de los retos de la ciberdefensa es que esta es una consecuencia de nuestra inevitable transformación digital. La transformación digital nos ha traído a mundos fantásticos en donde las capacidades que estamos viendo de lo que podemos hacer como seres humanos y con la extensión que tenemos de capacidades a nuestro alrededor crece mucho, pero al mismo tiempo crecen los riesgos desde la perspectiva de ataques digitales. La información siempre ha tenido valor. El acceder a esa información siempre ha sido valioso. Y siempre han existido entes o personas que quieren apropiarse de ese valor de manera legítima o de manera ilegítima. Por ejemplo, en muchos hospitales y clínicas del país todavía se mantienen documentos en papel. Todos los registros de los pacientes, en muchos casos, todavía están en grandes legajos en modo papel. Esa es información muy valiosa. Si yo quisiera, por ejemplo, hacerle un chantaje a una persona, yo pudiera sustraer su información en papel, observar que él ha tenido alguna condición que no quiere que se sepa y decirle, si usted no quiere que esto se sepa, usted va a tener que pagarme una cantidad de dinero. Es decir, se le hace un chantaje. Eso es un delito, es un delincuente que lo haría, pero lo puede hacer con las capacidades de sustraer información en papel. Bueno, la multiplicación de los accesos, el almacenamiento digital, la transformación de esa información y su trasiego en medios digitales hace que los portillos de acceso se multipliquen también. Si yo quisiera sustraer 10 expedientes médicos de un hospital, ya es suficientemente difícil, ni que decir 100 o 1000 o 1.000.000. Pero si yo quiero sustraer 1.000.000 o 1.000.000.000 de expedientes digitales, es muy fácil, porque están almacenados en algún punto en el cual a través de un acceso legítimo o ilegítimo los puedo sustraer con mucha facilidad.
Entonces, esta multiplicación de los accesos a la información hace que los atacantes sean cada vez más exitosos. Es una de las razones por las cuales el cibercrimen o los ciberataques o los hackers están a nuestro alrededor y los escuchamos cada vez más, porque las capacidades que les ha brindado nuestra transformación digital hace que tengan accesos cada día más abiertos. Y eso es algo que vemos nosotros pues todos los días. La ciberdefensa, más arriba que la ciberseguridad, habla de un paradigma distinto. Yo lo quiero resumir en esta frase que me encanta, que dice, al volar he aprendido que la falta de cuidado y la sobreconfianza son usualmente más peligrosas que deliberadamente aceptar los riesgos. Y esto lo dijo Wilbur Wright, uno de los creadores de la aviación moderna. Él nos dijo que el comprender cuáles son los riesgos que están a mi alrededor, gestionarlos y trabajar en ellos es mucho mejor que decir posiblemente no me va a pasar nada, no creo que me pase a mí y vivir en un mundo en el cual lo que estamos haciendo es posiblemente esconder la cabeza. Eso lo dijo Wilbur Wright desde el principio, iniciando en un mundo que se ha desarrollado tanto como la aviación. Esa es la filosofía de la ciberdefensa. La ciberdefensa dice, tiene un paradigma distinto a la ciberseguridad. Seremos atacados. De una u otra forma, un atacante o un delincuente cibernético tendrá éxito en penetrar a mis sistemas, a mis redes sociales, a la compañía en la que trabajo. Por lo tanto, tengo que trabajar para mitigar el impacto de esa vulneración. ¿De dónde provienen esos riesgos cibernéticos? ¿Por qué están alrededor nuestro? ¿Qué es lo que sucede o cuáles son las piezas que se han puesto alrededor nuestro para que estos riesgos crezcan y sean cada vez más dramáticos? El cibercrimen es hoy en día una industria y se ha convertido en una gran industria mundial. En esta filmina, que a mí me gusta mucho porque muestra en realidad una imagen de cuál es el cibercrimen en el mundo y por qué crece y cuál es la naturaleza de las amenazas modernas. La parte izquierda muestra que las capacidades de ataque han crecido muchísimo en los últimos años. Número uno, la superficie de ataque se expande, es decir, los lugares en los cuales un atacante o un hacker puede llegar y causar daño se han multiplicado. Hace muy pocos años eran básicamente las computadoras y los servidores. Hoy en día se pueden atacar nuestras redes, la nube, pueden atacarnos a nosotros como usuarios, nuestros teléfonos y dispositivos móviles, e incluso lo que se llama el IoT, el Internet de las Cosas, que son sensores que están a nuestro alrededor, que crecerán cada vez más y mucho más con el advenimiento de 5G, que hacen que el mundo esté cada vez más conectado. Bueno, los dispositivos de IoT o del Internet de las Cosas también pueden ser atacados y lo han sido. Y más adelante vamos a ver un ejemplo real de una vulneración de un dispositivo de Internet de las Cosas. Entonces las capacidades de ataque crecen permanentemente. Pero también los atacantes, es decir, los actores, están cada vez más motivados y tienen cada vez más financiamiento disponible. El primer tipo de actor que me interesa señalarlo, porque es importante, son nuestros colaboradores. Hay muchos empleados maliciosos que intentan sustraer información para su propio beneficio. Pero además de ellos, hay terroristas en el mundo que tienen armas digitales o tecnológicas. Hay crimen organizado. Se acordarán algunos de ustedes una sustracción de millones de transacciones de tarjetas de crédito de un banco en Costa Rica hace unos pocos meses. Eso fue mano de una organización criminal rusa que se llama Maze, que logró sustraer esa información y publicarla. Pero también hay activistas que están detrás de alguna motivación en particular. Y más dramáticamente hay estados-naciones ciberdelincuentes, es decir, fondos que provienen de gobiernos. Mucha gente menciona Rusia, Corea del Norte, Irán, que lo que hacen es brindarle fondos a las empresas que desarrollan capacidades de ciberataque para que ataquen empresas en Occidente o en cualquier país, pero casi siempre es Occidente, para que estas empresas puedan pagar y es un origen de fuente de divisas. Entonces es una línea de producción interesante, delincuente, pero que está creciendo mucho. Y los tipos de ataque también crecen, son cada vez más creativos y sofisticados. El primer estudio de caso que vimos al principio de la presentación era un ataque de spear phishing. El phishing es una metodología de intrusión a través de correo electrónico. Cuando recibo un correo electrónico que es malicioso,
pero intenta aparecer como legítimo, eso es un intento de phishing. Y el spear phishing es un phishing dirigido a una persona, quien tiene, por ejemplo, en el caso que vimos, la capacidad de hacer una transferencia electrónica de dinero y lo logró con éxito, y no es el único caso que hemos visto en la región o en Costa Rica, han sido varios. Pero también hay software malicioso desarrollado a la medida, diferentes capacidades de crear nuevas herramientas de ataque que se llaman Zero Day, ingeniería social, que es convencernos a nosotros como personas de hacer algo incorrecto, por ejemplo, darle clic a un enlace o aceptar una llave maya, un pendrive de regalo y meterlo en mi computadora, o bajar un software que me dijeron bájelo de internet. Eso cae dentro del mundo de la ingeniería social. Y también vulneración física, penetrar a una empresa o organización para tratar de vulnerar, por ejemplo, sus servidores. Los que vieron la serie Mr. Robot de hace algunos años, tuvo un ejemplo lindísimo de vulneración física. Entonces, las capacidades de penetrar a empresas e individuos crecen permanentemente. ¿Por qué sucede? Porque esto es un negocio, es una industria que genera millones y millones de dólares por año. Por ejemplo, los números de tarjeta de crédito se pueden conseguir compradas con todas las características para poderlas usar en la red oscura. Y vamos a ver más adelante un ejemplo real de un foro de venta de tarjetas de crédito en la red oscura. Pero también cuentas de cloud por 7 u 8 dólares, registros de pacientes para hacer el chantaje de que hablamos hace un ratito con los expedientes de los pacientes, o pedir un desarrollo de un software malicioso o malware a la medida para atacar a una empresa que yo como delincuente quisiera atacar, o un ataque de negación de servicio que se llama DDoS, que es un ataque de fuerza bruta a los servidores de una empresa para dejarla no operativa. Y crece permanentemente esta industria mundial y no parará de crecer por las razones simples de que la persecución y las penalidades en contra de estos atacantes es muy difícil. Están dispersos en el mundo porque son parte de esta nueva economía digital, de la transformación digital. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas apoyamos a un cliente que tuvo una vulneración de sus sistemas y encontramos que el vulnerador, el atacante o el hacker estaba en China y nos dijo, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hay que hacer es ir y reportarlo como un ataque delincuencial al OIJ. El OIJ tiene una división de delitos cibernéticos, pero las posibilidades de que el OIJ pueda perseguir a un atacante que está sentado en un escritorio enfrente de una computadora en China son mínimas. Y ocurre, obviamente, no con el OIJ solamente, sino en todo el mundo. Entonces, es una profesión o una dedicación de individuos que se dedican o que tienen las capacidades tecnológicas, organizacionales, de manejo de flujo de efectivo en criptomonedas, que es muy difícil que desaparezca porque el mundo digital continuará creciendo. Es decir, el riesgo, dado que estamos hablando en el tema del riesgo, crecerá permanentemente, y nuestro trabajo es echar mano de las capacidades de la ciberdefensa para defendernos en contra de estos tipos de ataques y mitigar el impacto del próximo ataque que ocurrirá en algún momento. En cada rincón, sin duda, hay un riesgo. Cada trabajo que nosotros hagamos en la computadora, cada transmisión de datos, tiene un riesgo inherente que tenemos que administrar. Primero conocerlo o diagramarlo, y luego trabajar en función de mitigar el riesgo, como cualquier trabajo relacionado con el análisis de los riesgos. ¿Por qué somos blancos de un ciberataque? Es importante pensar en esto, ¿no? En muchas ocasiones, pasaba más hace un par de años, que nos reuníamos en nuestra empresa con clientes hablándoles del tema de los ataques cibernéticos. El cliente nos decía, sí, pero ¿por qué yo? Yo soy una empresa pequeñita, probablemente van a atacar los bancos o van a atacar a las grandes corporaciones o a las empresas de gobierno. Yo no, además nunca me ha pasado nada. Bueno, hay fundamentalmente tres motivadores que un atacante tiene para infiltrar o para vulnerar a una empresa. Número uno, cuando puede exfiltrar información valiosa. Es decir, hay información que el atacante puede extraer y comercializar. Típicamente, información relacionada con listas de clientes o con cuentas por cobrar o cuentas por pagar, direcciones de individuos, obviamente tarjetas de crédito, números de cuenta bancaria, direcciones,
toda esa es información que en manos de un atacante puede ser muy valiosa. De hecho, muchísima información que se ha logrado exfiltrar en Costa Rica proveniente de instituciones de gobierno ha sido utilizada con mucho éxito por el llamado call center de la reforma. Toda esa información que ellos tienen en su poder de cuándo abrí yo una cuenta, cuándo creé mi usuario en SICOP, cuándo declaré la apertura de una compañía, información adicional, es sin ninguna duda exfiltración que proviene de instituciones de gobierno de Costa Rica, que pueden provenir de un usuario malicioso o pueden provenir de una vulneración externa. No lo sabemos, pero sin duda eso ocurre. Entonces, si en nuestra empresa donde nosotros trabajamos tenemos información que puede ser valiosa para un atacante, para comercializarla o hacer uso de ella, posiblemente seremos un blanco interesante para un ciberatacante. El segundo motivador es la paralización y solicitud de rescate. Esto toma la forma de un software malicioso que se instala o se inocula en el ambiente tecnológico de la empresa, paraliza a toda la empresa a través de un cifrado o de una encriptación de toda la información de la empresa, es decir, la información no puede ser leída, no puede ser interpretada y todos los sistemas no funcionan, no funciona facturación, no funciona el CRM, no funciona el sistema de compras, no funciona el sistema de recursos humanos, no funciona nada y recibimos un mensaje normalmente instalado en muchos servidores y máquinas de la empresa diciendo usted ha sido atacado por un ransomware, así se llama, son dos palabras en inglés que significan ransom, rescate, ware, software o programa o aplicación que pide un rescate. Dice, si no me paga cierta cantidad de dinero, su empresa seguirá paralizada. Algunas empresas pagan, otras no. Yo les dejo esa pregunta como tarea. Eventualmente, tal vez al final de la presentación la podemos responder. Una empresa que es atacada por un ransomware, ¿debe pagar o no debe pagar? Esa es una muy buena discusión. Bueno, cualquier empresa que tenga sistemas críticos, es decir, que cuando fuese atacada no puede operar, es una empresa sujeta de un ciberataque de ransomware o de malware, que hay muchos otros variantes, es decir, casi todas. Una empresa pequeñita que vende vestidos de baño y que tiene una o dos tiendas, tiene su supercito donde están sus listas de clientes, puede estar en Excel. Si le entra un ransomware a esa computadora, que puede ser la única computadora que tenga, pierdo los datos de ventas, pierdo mis contactos de clientes y no los puedo recuperar. Entonces, hasta obviamente empresas tan grandes como una empresa de carne reciente en Estados Unidos, de las más grandes del mundo, que hizo que el precio de la carne a nivel mundial subiera de un día para otro, o una empresa de trasiego de petróleo en Estados Unidos, que también fue víctima de un ransomware. Ese es el segundo motivador. Y el tercero es el ataque a la reputación. Cuando una empresa, una institución, un individuo puede ser interesante de ser atacado para dañarle su reputación, existen ataques que lo hacen. Entonces, en Costa Rica los hemos tenido. Algunos de ellos parecen bromas. Hemos sufrido la suplantación de páginas web de algunas municipalidades del país hace algunos años, en donde tomaron la página, la web page de la municipalidad y la suplantaron, la cambiaron por una página en caracteres en chino o con cosas que no tenían ningún valor, ¿no? Entonces los ataques a la reputación son cada vez más comunes, ocurren muy a menudo, no son tan visibles porque el atacado normalmente no quiere salir a decir me sustrajeron mi cuenta, hicieron algo en mi página web, porque no es parte de su plan de manejo reputacional. Pero entonces esta filmina muestra que en realidad toda empresa o todo individuo puede ser blanco de un ciberataque y ocurre, créanmelo, todos los días. En este momento, así como estamos hablando, en mi empresa estamos trabajando en 3 organizaciones importantes en la región. Las 3 han sido atacadas por un delincuente cibernético, por 3 diferentes delincuentes cibernéticos muy agresivos los 3, y estamos ayudándolas a salir adelante, eliminando la infección y recuperando la información que ha sido vulnerada. El mundo se transformó. A partir de la pandemia, el mundo cambió y eso lo sabemos todos. Todos sabemos lo que pasó después de marzo del 2020
Y aquí está un gráfico que a mí me encanta porque muestra, aquí donde lo podemos ver, inicios de marzo del 2020. Este es un gráfico del tráfico global diario de datos en el mundo. Esta es la cantidad de datos que se trasiegan en Internet. De inmediato, en marzo del 2020, la cantidad de datos trasegados en Internet en el mundo sufrió un salto de un porcentaje, no sé, tal vez un 10%, 12%, y se mantuvo así y sigue creciendo. Es decir, el mundo se hizo más digital. Lo que ya teníamos como acceso digital en el pasado, que ya estaba creciendo con cierta rapidez, la pandemia de inmediato lo afectó, lo hizo crecer y nos hizo a todos más digitales. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas? Yo y probablemente muchos de ustedes, o trabajan algunos días desde nuestras casas. Eso no ocurría. Es más, la gente estaba muy escéptica de poder mudar hacia un trabajo remoto. Bueno, el escepticismo desapareció y estamos notando que obviamente hay muchos retos, pero se puede. Ese es solo un elemento que hace que nos mostremos como individuos cada vez más digitales y con más capacidades de vivir en un mundo que ha cambiado desde la perspectiva de la transformación digital. El mundo entero sufrió confinamientos en el 2020. También los delincuentes cibernéticos. Ellos también se fueron a su casa. Entonces tuvieron que modificar, en cierto modo, sus operaciones y comenzaron a dirigir sus ataques a los trabajadores que estaban en la casa, en lugar de la oficina. Ya podemos utilizar el canal de personas que están en su casa, en algunos casos utilizando la computadora personal, pero siempre utilizando la Wi-Fi personal y a algunas ocasiones compartiendo accesos con otros familiares. Eso incorpora facilidades para un atacante que sabe lo que está haciendo. Muchos de las vulneraciones que hemos estado trabajando en los últimos meses vienen de un descuido o de una vulneración de una persona que estaba trabajando de manera remota. Además, los riesgos crecieron. Este es un gráfico que muestra los intentos diarios de uso indebido de credenciales. Y vamos a ver un ejemplo bien bonito más adelante de sustracción de credencial. Las credenciales son mi nombre de usuario y mi contraseña. Bueno, vamos a buscar por acá el inicio de la pandemia, por acá, al final del gráfico. Vean, marzo, abril, hubo un salto bien fuerte en los intentos diarios de vulneración de cuentas, es decir, uso de credenciales indebidas, equivocaciones en las credenciales. Entonces los riesgos crecieron. La pandemia además nos ha introducido con mucha fuerza riesgos nuevos que antes estaban probablemente dormidos, pero que hoy en día están alrededor nuestro. Y nuestro mundo se hizo digital. Ya era digital, pero hoy en día, si ustedes ven alrededor de donde están sentados, tienen, no sé, 2 o 3 dispositivos diferentes. Aquí enfrente mío tengo la computadora, por acá está el celular que me dice cuánto tiempo llevo yo conectado, por ahí está el televisor y hay algunos otros dispositivos, por allá está el router. Todo nuestro mundo se hizo digital. Nuestra personalidad eh, comienza rápidamente a tener una conversión hacia un mundo en cuyas comunicaciones son digitales, mucho más nuestros hijos y nuestros nietos. Quienes tienen nietos sabrán que están comenzando a vivir en un mundo diferente del que nosotros vivíamos. Y mis hijos, los hijos de todos nosotros, también, exacerbado por la incapacidad de socializar tanto en un mundo en el cual la pandemia nos ha causado disrupciones en la interacción social, ¿no? Entonces nuestro mundo es cada vez más digital. Hace muy pocos días se cayó Facebook, se cayó Instagram y se cayó WhatsApp. No hay nadie en esta llamada o en este webinar que no haya tenido algún tipo de impacto en esa caída. Y todos dijeron, ¿qué pasa? La pregunta comenzó a hacerse, si la caída ya no es de 7 horas, si es de 7 días, ¿cuál es el impacto enfrente mío en un mundo cada vez más digital? Y ese mundo digital, lo sabemos, tiene riesgos cibernéticos. Por ejemplo, casi todos, me imagino, tenemos una cuenta de Facebook. Yo tengo una que uso hace muchos años. Existen vulneraciones de Facebook. Por ejemplo, esta publicación habla de un usuario de Facebook que trató con mucha dificultad de volver a tener acceso a su cuenta después de un hackeo. Conocemos muchos casos de personas que les fue sustraído su mecanismo de acceso, su usuario y contraseña, a través de una estafa, un link que se les mandó a su cuenta de WhatsApp. Le dieron clic al link y eso les logró capturar
la contraseña de Facebook y la cuenta de Facebook fue sustraída, no existe. Se utilizó mucho hace unas pocas semanas para personas que tenían tiendas en Facebook, es decir, que tenían productos que mercadeaban en Facebook. Entonces Facebook, que es parte de nuestro catálogo digital de día a día, puede ser hackeado y ocurre con mucha facilidad. Instagram, muchos de nosotros tenemos cuenta de Instagram. Este que les muestro acá es un ejemplo real de un mensaje de Instagram que me llegó a mí de parte de un conocido, de hecho es una persona muy cercana, un compañero de colegio, que me llegó como mensaje directo de él. Y me dijo, hola, espero que te vaya bien, tenemos un proyecto confidencial con un cliente que estamos asumiendo actualmente, somos 5 en el equipo, todavía estamos en etapas iniciales de seguimiento. Desde su perfil vemos que sus competencias podrían ser útiles, acceder a esta propuesta a través de la extensión a continuación y aconsejar. Y aquí hay un link que si yo le daba clic y caía en la trampa, me capturaba mis contraseñas de acceso a LinkedIn. Yo descubrí que esto no era cierto, bueno, yo siempre estoy atento, aunque a veces he caído, porque mi amigo no me escribe así. Entonces fue una señal que pude ver de inmediato que ese no es el modo de escritura usual de esta persona. Pero mucha gente cayó, en particular él cayó con un mensaje similar, le dio clic y le capturaron sus contraseñas en LinkedIn. El correo electrónico también puede ser vulnerado. Este es un mensaje también real, dirigido a mí. Esa es mi cuenta de correo de Hotmail que les comenté al principio y me lo mandó USPS, que es la compañía de correos gubernamental de Estados Unidos. Y entonces me decía que debido a una falta de la dirección completa de la información, no me han podido entregar un paquete. Y ahí está el número de paquete y aquí abajo hay un cuadro bastante ilegible que esperaban que yo le diera el link. Interesantemente, hacía un par de días yo había hecho un pedido en internet y estaba en trasiego. Entonces, de alguna forma, alguien se enteró, creo yo, que yo estaba esperando un paquete y este correo me llegó en el momento exacto. De hecho, usualmente, y eso es como un consejo, fíjense ustedes en la dirección de correo. Vean que aquí dice USPS Delivery, pero la dirección de correo no dice nada de USPS, dice MADI. Eso de inmediato es sospechoso. Mucho más sospechoso si la dirección de correo es muy grande, muy larga, muy confusa. En este caso es bien simple, ¿no? Pero eso de inmediato hace que uno deba sospechar. Entonces, las cuentas de correo electrónico también. Los bancos también pueden ser vulnerados, ocurren muy a menudo. Y esto es lo que les dije al principio. Este es un foro de conversación en la red oscura. La red oscura existe. Es una internet en la cual el anonimato es el modus operandi. Y entonces aquí abajo, si lo pueden ver, hay un foro de conversación, hay varios foros. Hay uno de conversación en donde dice venta de credit cards, ese significa tarjetas de crédito, y el CVV, que es el número de control. Hay 30 conversaciones y hay 24,000 personas que han publicado en esas conversaciones. Yo pudiera, de hecho, yo entré a este lugar en la red oscura, ver diferentes propuestas de paquetes de tarjetas de crédito con sus números de seguridad y sus datos de vencimiento. Comprar 100 números de tarjeta o 1000 o las que quisiera, están a la venta. Entonces, a pesar de que todos nosotros podemos sentirnos seguros, pueden existir riesgos en el manejo de los bancos relacionado con la seguridad de su información. Y eso ocurre bastante a menudo. Las cámaras pueden incluso también ser vulneradas. Hablamos hace unos minutos acerca de los dispositivos de IoT. Los dispositivos de IoT son sensores que hoy en día están en todo el mundo, que crecen permanentemente, pero que muchas de ellas o muchos de estos dispositivos no tienen o no han sido configurados de tal forma para que puedan asegurar que no haya una intrusión. En particular, y voy a cambiar mi presentación acá a el navegador, aquí tengo algunas cámaras que un sitio me permite acceder. Estas en particular están en Francia. Vamos a ver, aquí hay un colegio o un gimnasio en Francia. Entremos a esa cámara. Ahí está. Esto está en vivo.
Probablemente estos muchachos que están ahí jugando no saben que alguien los está observando, y esto es un sitio, en realidad es un experimento en donde capturan imágenes de cámaras que están alrededor del mundo y las publican en este otro sitio. Si queremos buscar alguna en Costa Rica, hay en Costa Rica. Entonces aquí hay una en San José. Vamos a entrar a alguna. Aquí hay una en la playa, en Jacó. Vamos a verla. Esto es una falta de cuidado muy grande de quien desarrolló el sistema de vigilancia. Vamos a ver, no me está cargando. Esto está en vivo, entonces a veces cargará, a veces no. La de Jacó no me la cargó. Vamos a ver por acá. Aquí parece, aquí hay otra en Santa Cruz. Aquí está. Dice que son las 8:24 del 12 de octubre. Bueno, la cámara tiene un poquito de desfase en la hora, pero aquí está. Esto es alguna playa en Santa Cruz de Guanacaste. Incluso, quiero volver acá, se puede, en algunos casos, si la cámara está muy mal configurada, obtener acceso y de manera remota manipular la cámara. Esto que les voy a mostrar es una grabación de una vulneración de una cámara que hizo un atacante. En realidad fue como un chiste, pero esta es una cámara de una cafetería en Austria. Y voy a poner el play. Como les digo, esto fue grabado. Este en particular no está en vivo, pero algunas cámaras de seguridad tienen capacidades de, por ejemplo, emitir ruidos. Esta en particular puede emitir ruidos de un perro ladrando, porque si se ve algún intruso afuera, la cámara ladra, que parezca chistoso, y entonces la persona que está afuera puede pensar que adentro hay un perro. Bueno, el atacante, si pueden ver las saloneras que están acá, están volviendo a ver la cámara, porque puso aquí arriba, lo pueden ver, a la cámara a ladrar desde un acceso remoto. Es decir, pudo hacer una vulneración de las capacidades de la cámara, y utilizar esas configuraciones para hacer algo que obviamente es indebido, ¿no? Creo que por aquí la ponen a ladrar de nuevo. Bueno, las saloneras y esta persona que está en la cafetería está ahí volviendo a ver porque la cámara está ladrando. Cualquier dispositivo de IoT, si no es configurado de manera adecuada, pudiese ser el objeto de una vulneración. Y esto puede parecer chistoso para nosotros, pero yo puedo, como un atacante, penetrar a una cámara, entender cuál es su dirección IP, a través de la dirección IP entender dónde está localizada esa cámara, y si soy un atacante pudiera ir a el lugar donde está la cámara y tomar una acción física, penetrar en una casa, atacar a una persona o lo que fuese, ¿no? Entonces, este tipo de vulneraciones comienzan a ser cada vez más comunes y tienen que ver con la falta de cuidado de todos nosotros que tenemos que ver con esa información y con esos sistemas, ¿no? Quiero mostrarles también este otro que es una capacidad de entender si mi usuario de correo electrónico ha sido vulnerado en alguna ocasión. Las vulneraciones funcionan así. Yo tengo un usuario de correo electrónico que utilizo para acceder a sitios diferentes. Por ejemplo, el sitio del reloj con el que se hace ejercicio. Entonces yo pongo mi usuario hsegura@hotmail.com, y mi contraseña y accedo a ese sitio. O algunos otros sitios, me matriculo en una universidad y pongo mi dirección de correo. En muchas ocasiones estos sitios son vulnerados y se sustraen las listas de usuarios y en muchas ocasiones de contraseña que usé para este sitio. Una mala práctica es usar la misma contraseña en todo lado, porque si ese sitio, por ejemplo, de la universidad, se vulneró, se sustrajeron las cuentas de correo y las contraseñas, un atacante puede, a través de un robot, es decir, hace 1.000.000 de operaciones al segundo, tratar de vulnerar mi propia cuenta de correo. Entonces, la H-Segura, con la contraseña que encontró por allá, lo utiliza para entrar a mi propia cuenta de correo. Y con mi cuenta de correo puede comenzar a buscar información, por ejemplo, datos bancarios, datos familiares, y comenzar a tomar acciones que no me van a gustar. Bueno, este es un ejemplo en vivo también. Vamos a poner mi dirección de correo, hsegura@hotmail.com. Vamos a ver si esta dirección de correo mía está en algún sitio que ha sido filtrado.
Dice que sí. Dice que en 16 sitios filtrados aparece mi cuenta de correo. Es decir, alguien sustrajo de otros sitios mi cuenta de correo. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que de inmediato cambiar mi contraseña de mi cuenta de correo por si la dupliqué en algún otro sitio. Utilizar una contraseña más segura, y ya vamos a ver más adelante cómo hacer contraseñas seguras. Y tratar de utilizar, y esto es sumamente importante, nunca direcciones de correo corporativas en sitios que no son de la empresa. Por ejemplo, si algunos de nosotros tenemos una dirección hernando@aticyber.com, que es mi propia dirección de correo, nunca utilizar esa dirección de correo para acceder al sitio de el reloj de hacer ejercicio, o la universidad, o los cursos, o el gimnasio, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque cuando vayan a sustraer esos nombres de usuario y eventualmente contraseñas, ya tienen direcciones de correo mías de la empresa que pueden utilizar para hacer un spear phishing. Entonces, es una práctica importante a utilizar. Volvamos a la presentación. Funcionaron las dos demos en vivo. Afortunadamente, a veces no funcionan. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo gestionamos estos riesgos digitales a nivel personal? Creo que para todos es claro que este es un mundo mucho más lleno de riesgos. La intención no es que nos asustemos y nos paralicemos nunca, pero sí que comprendamos que cada una de las acciones que hacemos puede tener una repercusión en las manos de alguien que puede sacar provecho, mucho más a nivel familiar. La información que publican nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, es información que eventualmente pudiera ser utilizado en su contra. Entonces, número uno, y esto ya en las últimas dos filminas de la presentación, vamos a ver cómo estamos con tiempo, creo que estamos bien. No hay que compartir información sensitiva en redes sociales. ¿Qué significa sensitiva? Cualquier información que yo determine que cuando se multiplique en otros sitios puede causarme daño a mí o a mi familia, no la compartamos. Entonces, en lo personal, yo intento minimizar esa información que es muy personal. Eso intento no hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien vulnerará las redes sociales, alguien encontrará la forma de entrar a este sitio personal mío, de vulnerar mis contraseñas de acceso y podrá gestionar o exfiltrar esa información. Eso es número uno. Número dos, respaldemos nuestra información más valiosa. Si en nuestra computadora personal tenemos, qué sé yo, nuestro presupuesto del año o información en alguna hoja electrónica acerca de datos financieros o un documento importante de la tesis universitaria, respaldémoslo. Es súper importante respaldarlo, no solamente porque alguien puede atacar mi computadora y sustraer esa información o paralizarla, sino porque la computadora se puede dañar. Y hay miles de formas de respaldarla. Casi todas las nubes hoy en día, la de Google, la de iPhone, yo utilizo la de iPhone, me funciona bastante bien, creo que pago como $2 al mes y me respalda toda la información de la computadora en esa nube de iPhone. Entonces, muy importante respaldar la información que consideremos más valiosa. Implementemos doble factor de autenticación y yo no puedo ser suficientemente insistente en este tema. El doble factor de autenticación es un escalón adicional por encima del password y la contraseña, que ya son obsoletos. El acceder a un sitio solamente con password, perdón, quise decir usuario y contraseña, es algo que es profundamente vulnerable y casi todas las compañías están trabajando o ya implementaron el acceso a sus sistemas con un doble factor de autenticación. En Costa Rica la mayoría de los bancos lo tienen, me dan un token o me dan una tarjeta de códigos. No sé si ustedes saben, WhatsApp lo tiene. En WhatsApp hay que entrar a la configuración y poner un PIN adicional. Entonces lo que hace WhatsApp es que cada cierto tiempo me pide ese PIN. Entonces si alguien me roba el acceso a WhatsApp y lo instala en otro teléfono, va a pedir ese PIN, que obviamente no se lo va a saber. También los sistemas de Google, también Facebook tiene doble factor de autenticación. Eso hace mucho más difícil que alguien pueda sustraer el acceso a mis cuentas. Comencemos a utilizar contraseñas complejas. Una contraseña compleja hace que un robot que descifra contraseñas tenga un trabajo más complicado. Si mi contraseña es HSegura123, muy posiblemente un robot va a poder romperla en cuestión de segundos. Pero si mi contraseña es un poco más larga y tiene números y letras, un poco más difícil. Sin embargo,
la mejor forma de tener una contraseña mucho más complicada para un robot es hacer una frase. Entonces, en lugar de un password, es decir, una palabra de paso, puede ser una una passphrase, una frase de paso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué se me ocurre. Los geranios se ven muy bonitos. Esa es una frase muy difícil de craquear para un robot porque es muy grande y esto se basa en capacidades de cómputo que mientras más cantidad de dígitos se eleva la potencia de la dificultad. Y mucho más si comenzamos a utilizar caracteres en español. Por ejemplo, si yo pusiera en lugar de los geranios, están bonitos, mañana tengo examen, por ejemplo. Ahí hay una ñ. Los robots, en muchos casos, que rompen contraseñas, están programados en inglés y no tienen ñ ni tildes. Entonces, una muy buena contraseña es una frase larga que tenga caracteres en español. Eso lo hace muy difícil de romper. Y comprendamos finalmente los riesgos familiares y empresariales. Entendamos que el riesgo empresarial puede ser afectado por el riesgo personal y puede ser afectado por el riesgo familiar. Todos nosotros estamos ahora en una comunidad o en un ecosistema en el cual las acciones de uno pueden afectar las acciones de otro. En un caso que tuvimos hace algunos meses, una empresa fue atacada por un ransomware y la razón por la cual ocurrió es que la esposa del gerente general llegó a trabajar a la empresa con su propia computadora, la computadora está infectada e infectó absolutamente a todas las computadoras. Entonces esto es un riesgo que tenemos que tener muy claro. Tengamos un buen antivirus en nuestras casas. Hay mucha gente que no tiene antivirus en su casa, mucho menos en su teléfono. Hay antivirus en los teléfonos también, porque los teléfonos hoy en día tienen correo electrónico y podemos recibir un correo electrónico con un archivo sospechoso. Un buen antivirus minimiza el riesgo. Son capacidades que podemos fácilmente comenzar a implementar. Y finalmente, mi última filmina, que voy a leer algunos de estos elementos, tiene que ver con nuestro teletrabajo. Minimizar los riesgos cuando estamos trabajando desde la casa es súper importante. Ya vimos que el perímetro comienza a desvanecerse, ya no estamos todos en la empresa, estamos trabajando desde nuestras casas. Entonces, hagamos lo siguiente, buenas prácticas. Asegurémonos que el sistema operativo del dispositivo esté actualizado. Tengamos un antivirus actualizado en todos nuestros dispositivos. Comprobemos que los programas que tenemos están actualizados. Vean que estos tres elementos de actualización los pusimos de primero, son muy importantes. No podemos estar utilizando versiones anteriores de sistemas operativos o de dispositivos. Protejamos nuestra red Wi-Fi, pongámosle una buena contraseña a la red de Wi-Fi de la casa y tengamos también para todos nuestros sistemas contraseñas más complicadas. Cada vez que nos conectemos a los sistemas de nuestra organización, utilicemos una conexión segura. Puede ser VPN, hay otras tecnologías. Tratemos de no utilizar redes Wi-Fi públicas para trabajar. El trabajo es exclusivamente, debe ser utilizado con conexiones seguras y las redes Wi-Fi públicas son muy fáciles de vulnerar. Entonces, no utilicemos redes públicas para teletrabajar. Respetemos el deber de secreto profesional, tratemos de que nuestra familia no ingrese o nuestros amigos a los sistemas que utilizamos para trabajar. Bloqueemos la pantalla del dispositivo si nos vamos, tengamos una configuración de que si nos vamos, la pantalla se bloquee, no sé, a los 5 minutos o a los 6 o cuando fuera. No utilicemos servicios gratis en la nube para copiar información corporativa porque estamos agregando una esfera que no está bajo el control de la empresa para tener información de la empresa. Utilicemos los medios que la empresa nos da. Si utilizamos Teams, sea Teams. Si utilizamos SharePoint, que sea SharePoint o el que sea, pero tratemos de no utilizar medios gratuitos de la nube para almacenar información corporativa. Tengamos mucho cuidado con la copia de la información corporativa a equipos nuestros personales. Tratemos de no hacer eso muy a menudo. Revisemos las pantallas y los contenidos que compartimos en las sesiones de videoconferencia. Puede haber información que se filtre en una información de videoconferencia y puede ser información sensitiva. Comprobemos que lo que estamos imprimiendo no sea información sensible que pueda eventualmente salir a alguien que no deseemos. Recordemos buenas prácticas de correo electrónico, revisemos por
señales sospechosas del correo que estamos recibiendo que parezca ser un phishing o un malware. Y sobre todo apoyémonos en la gente de seguridad y de TI de la empresa. En una duda, consultémosle, porque pueden haber riesgos que asumamos que al final sean mucho más costosos en caso de que trabajemos en la dirección contraria de consultarlo y no tomar la decisión nosotros mismos.